Buenos días a todos y a todas. En este primer encuentro lo que vamos a hacer es plantear algunas definiciones y categorías básicas de la semiótica cultural, pero también en relación con algunas cuestiones que se plantean desde la didáctica de la literatura y de teorías o de visiones acerca del modo en el que tenemos que entender las nuevas subjetividades. Este recorrido teórico en este primer encuentro lo que pretende es brindarnos algunos elementos que nos permitan pensar estos tres campos de interés que intenta abordar este curso, que son el campo de la literatura, el campo del cine y el campo de los videojuegos. Para abordar la relación entre estos textos es preciso contar con una teoría general que pueda dar cuenta de las similitudes o puntos de contacto de esos diferentes textos que tienen esas similitudes porque participan o pertenecen a un mismo sistema cultural, pero también esa teoría tendría que ser capaz de mostrar las diferencias entre esos textos que hacen de ellos elementos dialógicos dentro de ese mismo espacio. Ese marco que vamos a tomar es el de la semiótica cultural de Yuri Lotman, un semiólogo estonio iniciador de lo que se conoce como la escuela de Tartu. Desde 1960 en adelante, Lotman empieza a diseñar un sistema de ideas recuperando elementos de la teoría de la información y de la comunicación, de la cibernética, de la lingüística y de la teoría literaria. Lo que hace Lotman en particular es pensar las culturas como sistemas de flujos de información. Algunas de las nociones claves que aparecen en ese sistema de ideas lotmaniano son los conceptos de memoria, creación, texto, frontera, lenguaje, traducción. Sin embargo, todos esos elementos logran articularse recién hacia 1984, cuando Lotman propone un concepto aglutinador, que es el concepto de semiosfera. Luego de haber indagado a lo largo de todas esas décadas en una diversidad de textos que pueden ser consultados sobre Lotman y sus estudios. Por ejemplo, textos de estudios sobre la historia, sobre el teatro, sobre la arquitectura, sobre la literatura, sobre la pintura, sobre el mito, sobre los dibujos animados y un larguísimo etcétera. Para entender el concepto de semiosfera, lo primero que tenemos que hacer es invertir la lógica, quizá intuitiva, de que la comprensión de las partes permite entender el fenómeno, una especie de visión atomista de las cosas. De hecho, nuestra comprensión de la lengua y de otros sistemas de signos se basan en este sistema de unidades, en esta visión de que un sistema está compuesto por unidades más pequeñas y es la sumatoria de esas partes la que explica la estructura del todo. Esta decisión, que puede ser perfectamente metodológica, sin embargo, se ha confundido con la ontología de las cosas. Pensamos que las cosas son así y no que eso es un enfoque que hemos aplicado a los fenómenos para poder comprenderlos o abstraerlos. Eso nos llevó, según la crítica de Lotman, a pensar que la sumatoria de las partes explica el todo, como dice jocosamente él, si la sumatoria de los bistec hiciera a la vaca. En analogía con el concepto de biosfera que propone el biólogo Vernadsky, Lotman crea el concepto de semiosfera. ¿Qué plantea este concepto? Que, tomado por separado, ninguno de los elementos aislados que pululan en esa semiosfera
tiene capacidad de significar o capacidad de trabajar. La semiosfera es entendida como aquella esfera de interacciones semióticas fuera de la cual es imposible cualquier acto de significación y de comunicación, y la existencia misma incluso de cualquier semiosis. Es decir, es el espacio que dota de sentido a cada uno de los objetos, de los lenguajes, de las acciones que integran una cultura. Solo la existencia de ese universo semiótico que todo lo abarca hace realidad el acto sígnico particular. Lotman apunta dos rasgos distintivos de la semiosfera. Por una parte, el carácter delimitado, y por el otro, cierta irregularidad semiótica interna. Por carácter delimitado, Lotman alude a cierta o relativa homogeneidad interna de ese sistema, que no anula, sin embargo, la existencia de dinámicas entre zonas de mayor estabilidad y menos movilidad, como son las zonas centrales de los sistemas culturales, las zonas nucleares, y mayor movimiento y dinamicidad en las zonas periféricas de los sistemas culturales. Existe, además, una frontera semiótica que delimita ese espacio y que tiene la función de ser un mecanismo de traducción y de metabolización de la información que proviene de la afuera cultural. Lotman imagina que la frontera es una especie de línea porosa de filtros traductores, una línea de mecanismos bilingües o buffer que traducen a algunos de los lenguajes que la cultura conoce toda esa otra información que proviene de la afuera y que sin ser traducida no podría ser comprendida. Fuera de ese espacio semiótico de la semiosfera, el espacio externo es un espacio alosemiótico o el de el no texto. Todo lo que proviene de allí es indispensablemente traducido para que adquiera estatuto significativo. En la periferia de los sistemas culturales, entonces, en esas zonas que están pegadas a las fronteras, es donde proliferan las formas del koiné y de las estructuras semióticas creolizadas, es decir, la mezcla continua porque está en continuo contacto con el afuera cultural. Podríamos oponer entonces al sistema semiótico con un espacio de lo alosemiótico, al sistema de lo significativo con lo no significativo, al sistema organizado versus lo no organizado. La homogeneidad de una cultura se nota en el isomorfismo, la misma forma que tienen diferentes niveles dentro de esa cultura. Por ejemplo, la ciudad es replicada en la arquitectura del templo y dentro del templo se replica la estructura de la ciudad en el altar. O por ejemplo, en la casa se reproduce la estructura de la ciudad y en el cuerpo se intenta reproducir la estructura de la casa. Es a partir de esta condición isomórfica que se extiende a lo largo de diferentes niveles que puede entenderse cómo se producen avalanchas de textos. Un texto se replica o funciona como la matriz semiótica que repercute en otros textos. Todos mantienen cierta misma estructura, cierto isomorfismo. La frontera es la que fija, de hecho, el límite de la individualidad semiótica de algo, ¿sí? Una cultura está delimitada por la piel de la frontera, pero también nuestro propio cuerpo
está delimitado por nuestra piel. ¿Qué es una persona semiótica? Es, para Lotman, todo aquel sujeto en donde se puede reconocer cierta frontera que lo distingue, que lo separa, pero al mismo tiempo que lo conecta con una afuera que no es ese sujeto semiótico. El segundo aspecto que marca Lotman es el de la irregularidad semiótica. Y lo que quiere señalar es que la diversidad estructural es la base del mecanismo de la semiosfera. Siempre se pueden distinguir zonas nucleares de zonas periféricas. El núcleo, la zona en donde se condensa la información y donde se produce menos movilidad, como dijimos antes, es de donde provienen, por lo general, las autodescripciones y la generación de los metalenguajes que describen a todo el sistema cultural. A esos metalenguajes generales Lotman los conoce como las gramáticas de la cultura, que lo que hacen o lo que provocan es alisar ese mapa de irregularidades semióticas y tratar de ofrecer una visión o imagen ideal del sistema. En realidad, hay que pensar la semiosfera como un estado constante de mezcla y choque de lenguajes y de textos. Todos están en continua colisión, sumergiéndose, interfiriéndose constantemente unos con otros. También hay que pensar que esa irregularidad semiótica es mucho más notoria en las zonas periféricas, en donde suelen alojarse estructuras que todavía no se definen como lenguajes o son fragmentos de lenguajes, y eso es precisamente lo que confiere el carácter dinámico a las zonas fronterizas. Esta condición irregular semiótica interna y esta diferenciación como principio estructural de la semiosfera garantiza que todo proceso semiótico surja del encuentro de textos que son a la vez parecidos y diferentes. Esta es una cuestión clave en el pensamiento lotmaniano. Pensar en que siempre hay parteners de la comunicación que, incluso teniendo puntos en común, difieren en ciertos aspectos informativos, y es esa diferencia de información la que garantiza la dinámica de la cultura por la creación de nueva información al intentar entenderse, traducirse mutuamente estos dos parteners de la comunicación que son parecidos a la vez que diferentes. También se nota la irregularidad de la semiosfera en cierta profundidad diacrónica y ciertos mecanismos de memoria que funcionan en ese sistema. Es posible reconocer capas de memoria dentro de la semiosfera, cuya correlación entre esas capas marcan lo que podría ser pensado como la conducta o la personalidad o la idiosincrasia de cierto sistema cultural. Otro de los conceptos claves de la semiótica cultural que nos va a ser útil para recorrer estos campos problemáticos es el concepto de texto. El texto para Lotman no es puramente un elemento verbal o un concepto verbal. Texto es para Lotman y para la semiótica cultural una persona semiótica, un dispositivo que condensa memoria de una manera muy compacta, de una manera delimitada y que siempre está codificado según determinado conjunto de signos o, tal como lo define Lotman, cierto lenguaje cultural. Un lenguaje cultural es todo aquel sistema organizado de signos que una cultura ha elaborado y reconoce para traducir información de la realidad. Es decir, para crear modelos de mundo, para modelizar la realidad según las limitaciones y las posibilidades que ofrezca ese lenguaje en particular.
Todo fenómeno, entonces, por el principio de irregularidad semiótica y por el dialogismo que siempre encuentra a estos dos parteners de la comunicación para poder dar una imagen acerca de la realidad, requiere entonces la participación de al menos dos lenguajes distintos en interacción, de tal modo que siempre hay un carácter estéreo, y de ahí el concepto de carácter estereoscópico de la cultura, en tanto y en cuanto siempre se requiere la colaboración de dos lenguajes para configurar un texto. En un texto siempre se aglutinan lenguajes con lógicas distintas. Por ejemplo, un lenguaje con lógica verbal, que por lo tanto implica carácter discreto de los sonidos y los elementos, y un lenguaje de carácter no discreto, como puede ser el pictórico o el lenguaje del movimiento corporal. El otro elemento que es preciso remarcar de la semiótica cultural es el concepto de poliglotismo de la cultura. Significa que en todo sistema cultural siempre hay una diversidad de lenguajes, siempre están en mutua relación y que es imposible pensar que un solo lenguaje cultural, supongamos el lenguaje científico, pueda dar cuenta acabada de la realidad. Siempre se necesitan, como hemos dicho antes, al menos dos lenguajes culturales y ninguno de esos lenguajes puede pretender agotar solamente en sí mismo la explicación de la realidad. Cualquier descripción de un solo lenguaje es a la fuerza incompleta.